Aquí comienza el rastro del atentado más terrible de nuestra historia. Es la playa Jet Parking, en Ascuénaga y Paraguay, a unos 400 metros de la AMIA. Los presuntos terroristas llegaron el viernes 15, 3 días antes del atentado, y llamaron la atención de los empleados por su torpeza para estacionar. El conductor de la Trafic Blanca quiso pagar por 5 días, pero aceptó hacerlo por 15, que era el mínimo. La patente anotada fue 408.506 y la que corresponde al motor encontrado en la AMIA es la número 1.498.506. El lunes 18, el vehículo ya no estaba en el lugar. Nadie vio quién se había llevado la Trafic, pero el mecanismo de la tragedia estaba en marcha. El recorrido más corto sería Ascuénaga, Viamonte, Junín, Tucumán y finalmente Pasteur. Segundos antes de la explosión, la Trafic fue vista en la esquina de la AMIA por María Nicolasa Romero. Cuando llegué a la esquina de Pasteur y Tucumán, una camioneta que venía despacio dobló para la AMIA. Casi me pisa. Me dio mucha bronca. Miré al que manejaba. Iba solo y tranquilo. Tenía el pelo negro y cortito, entre 30 y 35 años. La carga desplazó una de las columnas junto a la entrada de la AMIA y provocó el derrumbe. Sin la fachada, la imagen muestra con precisión cómo la explosión demolió el edificio. Estos son los primeros momentos del horror. El atentado dejó 86 muertos y centenares de heridos. Repitió casi exactamente el ataque contra la Embajada de Israel. Sí, el modus operandi es el mismo. Se utilizó un vehículo utilitario o una camioneta, como en el caso de la Embajada. En los dos casos subió a la vereda y la detonación se produce sobre la vereda contra el frente del edificio. Las primeras especulaciones tras el atentado hablaban de explosivos sofisticados, como el C4. Incluso se dijo que lo habían traído desde el exterior. Nosotros buscamos y conseguimos documentos secretos como estos. Era un camino equivocado. Los investigadores determinaron que la Trafic fue cargada con nitrato de amonio, que cuesta $1 el kilo. El nitrato de amonio es un fertilizante común, de venta libre. Esta semana, en los kioscos, se vende esta revista que trae en la tapa el sobre con nitrato de amonio como promoción. Armar la bomba fue relativamente fácil para el terrorista. Por nuestra evaluación detonaron 300 kilos. Es un explosivo a base de nitrato de amonio. Un explosivo que dentro de la denominación general se conoce como amonal. 300 kilos. Nitrato de amonio. Son frías precisiones técnicas. La fuerza horrorosa de la explosión se vuelve de nuevo evidente cuando se observan los restos de la Trafic. La chapa parece papel picado prácticamente. Exacto, sí.
por ejemplo, la pieza número 27 no la encontramos en el lugar del hecho. Nosotros requerimos a la morgue que nos informen y revisen cadáveres en la idea de que podía haber restos que nos interesaban para la investigación en las víctimas. Es así como en un cadáver se encuentra la pieza número 27 y el amortiguador trasero en otro cadáver. Así recuerdan el momento de la tragedia los que pueden contarla. Recuerdo que estaba comentando con mis amigos, con Gaby, con Lito, que parecía tan atípico ver el 11 tan vacío, y especulábamos que como era plenas vacaciones de invierno, debía ser así, había lugar en los parquímetros para estacionar, y era un día más, era un día compartido entre amigos, a trabajar, a traer el pan a casa. Salí de la AMIA, subí al auto para estacionarlo. Daniel Joffe, electricista, empleado en la obra de la AMIA. Seguramente se cruzó en la entrada con Alejandro Miroshnik, empleado de la DAIA que también trabajaba en el edificio. Un atleta, especialista en triatlón. Entonces, como siempre lo hacía, bajé y fui a buscar los diarios. Y cuando entro a planta baja, entro por el acceso grande de la AMIA, subo al ascensor común, y como esas casualidades, estaba solo, porque por lo general había un ascensorista. Juan Sergio Terranova trabajaba con su padre, Juan Carlos, en el camión de reparto de pan que habían estacionado a metros de la entrada de la AMIA. Y bueno, termino de tomarle el pedido a ese cliente y me paga y necesitaba el vuelto, ¿no? 50 pesos. Entonces vuelvo y ahí adelante de la camioneta lo encuentro a mi papá que venía del otro cliente y le pido 50 pesos, ¿no? Para el vuelto, ¿no? Arrancó el auto, pero se detuvo enseguida, justamente por un problema de combustible. Levanté el capot para ver cómo lo resolvía. En el hueco que dejó libre su Renault 20 modelo 81, frente a la entrada principal, segundos después se introdujo la Trafic y explotó. En ese momento yo estaba con la cabeza hacia el motor, me invadió un sonido tremendo, una vibración fue más que un sonido. Vi una llama de un color amarillo muy intenso. Sentí un gran viento, eso es lo que yo sentí, pero una cosa indescriptible. Toqué al quinto piso y Dios no quiso que llegue al quinto piso. En un momento determinado que nunca voy a saber dónde estaba, si en el tercero, si en el cuarto, dónde, las luces, la primera impresión es veo las luces explotar. Voy por Pasteur de la mano de enfrente de la AMIA. Cuando cruzo Viamonte, ni bien termino de cruzar Viamonte, yo estaba de espalda, ¿no? Siento la explosión y veo que quedo como sordo, no escucho nada y veo que caí en vidrio, ¿no? Que se mueve todo y yo me tiro al piso porque caía en vidrio, ¿no? Y me tapo la cabeza. Y el ruido no se acababa, ¿no? Y seguían cayendo vidrios, yo sentía como caía en vidrio. Y mientras estaba en el piso miraba un poco para ver lo que estaba pasando y alcancé a ver el poste de la luz que volaba, ¿no? Cruzaba la calle, que era como todo enroscado, parecía un papel que volaba. Entonces me levanto y digo, no me pasó nada, dije. Y cuando miro para atrás veo toda una nube de polvo, ¿no? La camioneta se veía muy poco porque estaba todo tapado. Todo abajo había nube de polvo y veo que la punta del edificio se veía. Y en ese momento veo cómo se cae el edificio, ¿no? Derechito así para abajo se cae. Siento como el ascensor se viene abajo, una velocidad impresionante hasta que se detiene. Cuando se detiene hay una lluvia de piedras arriba del techo del ascensor y yo quedo agazapado de tal forma, sentado y agazapado de tal forma que cruzo mis manos y me dejo llevar por Dios. Yo pensé que se me había caído el ascensor. Se abrió una puerta y salió un muchacho con cara de nada, con un chalequito rojo, creo que era, o naranja, algo así. Quería ponerme en pie y no podía. Me caí de rodillas y le pedía, por favor, extendiendo la mano a este tipo, vení, por favor, ayúdame a levantarme, después hacer lo que quieras.
Estas fotografías que constan en la causa fueron tomadas por un transeúnte ocasional, Jorge Luis Calderón. No sé si esperaba la muerte. Me senté y dije, bueno, moriremos tranquilos. Y ahí me quedé. Empecé a gritar auxilio o socorro, gritaba. Auxilio, socorro, y me asfixiaba. Entonces no grité más. Enseguida empecé a escuchar el ruido de... Lo estoy escuchando ahora. El helicóptero. Cómo empezó a... su ruido común, típico, ¿no? Tu, 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 tu. Y salí corriendo, ¿viste? Buscando a mi papá. Y bueno, cuando llego a la camioneta lo encuentro atrás, justo donde termina la camioneta, tirado en el piso, ¿no? Lleno de tierra y le costaba respirar, ¿no? Y bueno, empezó a gritar si me pueden ayudar, sentía gritos por todos lados, estaba todo en silencio y entre 4 lo llevamos a la esquina, había monte y había un médico ahí y que lo empieza a atender, ¿no? Y el médico mientras le apretaba el pecho, yo le daba respiración boca a boca, ¿no? Y lo llevamos al hospital de clínica y se lo llevaron y ahí no me dejaron pasar, ¿no? Empieza a hacer ruido una topadora. De un lado, del otro, mazazos. ¡Pum, pum, pum! Entonces empiezo a trepar, despacio, con la fuerza de mis 2 brazos y mi pierna. Esta en el aire, porque esta no era terrible el dolor. Cuando empiezo a ver la bota de los bomberos, ahí me empecé a desesperar y empecé a gritarles. Y no me escuchaban los bomberos. Hasta que uno de esos bomberos grita, silencio, silencio, escuchen. Y ahí uno empieza a hablar conmigo. Cuando me sacan, ya son las 7 de la tarde. 86 personas que estaban adentro de la AMIA, vecinos o transeúntes que pasaban por el lugar, no tuvieron la misma suerte de Alejandro, de Jofe y del hijo de Terranova. Y, como su padre, murieron en el atentado. A través de diferentes métodos, los forenses lograron identificar a la mayoría de los muertos en menos de una semana. Utilizamos el reconocimiento familiar, las fotografías, la dactiloscopía, algunos elementos que aparecían en radiología, utilizamos la odontología, una recolección de datos específicas que se hizo a través de una ficha que Interpol nos brindó por intermedio de AMIA, y se utilizaron los métodos de identificación molecular vinculados a características del ADN. Entonces, analizando a parientes de primer grado, por ejemplo, al padre y a la madre, podemos encontrar la identificación de una persona que ha muerto en una catástrofe y que es irreconocible por cualquiera de los otros medios. La Policía Federal está convencida de que en la Trafic había un conductor suicida. Incluso cree poder identificarlo. Estamos analizando el ADN y estamos viendo comparaciones con el resto de las víctimas para tratar de evaluar por descarte si ese ADN identificado no corresponde a ninguna de ellas. En el caso que así sea, podría llegar a decirse que había un comando suicida y lo confirmaríamos. Lo mismo sucedió con la embajada, que se encontraron restos que podían llegar a presumirse que pertenecerían al comando suicida. El problema es comparar estos restos y determinar que pertenecían a un comando suicida. Los médicos forenses están analizando un trozo de piel que los investigadores de la Policía Federal encontraron adheridos en piezas de la Trafic. Recibimos un guardabarros, un pedal y restos de alfombra. A los fines de determinar si había presencia de material orgánico y a su vez si ese material orgánico era identificado, el resultado definitivo todavía no existe. Un conductor suicida probaría la responsabilidad del fundamentalismo musulmán. De todas maneras, la primera responsabilidad del Estado argentino es atrapar la conexión local. Yo estoy muy convencida de que la mano de obra local ha tenido una importancia fundamental en esta investigación. Pero también es cierto que nuestra capacidad investigativa solamente puede tratar de llegar a lo que es la conexión local. No creo que podemos llegar a otra cosa que lo que hay acá mismo, cerca de nuestras narices. No sé si lo vamos a lograr, pero es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo se siguió el rastro de la camioneta desde que se encontró en la AMIA?
El 25 de julio del 94, a las 19:05, el personal de bomberos que estaba trabajando en el escenario del hecho encuentra el block del motor. Inmediatamente se pudo determinar que correspondía a una Traffic motor 1400. El número de ese motor no había sido adulterado, estaba intacto, y ese número permitió llevar a través de los registros a su titular. En realidad, lo encontraron las tropas israelíes especializadas que removían escombros. Lo estudiaron dentro de una carpa y después se lo entregaron a los bomberos. A partir del número de motor se reconstruyó rápidamente la historia de la camioneta. El comerciante Aarón Cassin reconoció que era suya y que se le había incendiado en marzo. La aseguradora Solvencia del Grupo Juncal le pagó a Cassin $13.000 por el siniestro. La empresa Alejandro Automotores compró el vehículo incendiado. Aquí adquirió Carlos Alberto Telleldín la Traffic quemada. Telleldín hizo confusos manejos, aún no aclarados del todo, en 2 talleres mecánicos, utilizando al menos 2 vehículos y 3 motores. Finalmente puso en venta uno de los vehículos y declaró que lo vendió el domingo 10 de julio, 8 días antes del atentado. Después, el motor apareció entre los escombros de la AMIA. Telleldín fue el último poseedor del motor que aparece en la AMIA y todavía guarda para sí la identidad de las personas a quienes se le entregó, que no son otros que los responsables de ese atentado. Enseguida les mostraremos las imágenes secretas de Muatamer, el iraní arrepentido que anticipó un atentado en Londres y predijo con exactitud cuándo podríamos tener un nuevo ataque en la Argentina. Además, preste atención, verá la voladura de una Traffic con una carga explosiva como la que destruyó la AMIA.